palabra es tu promesa y yo te creo. Hace 2 domingos atrás estuvimos hablando sobre lo que es principado, potestades, las regiones celestes y todas esas cosas. También estuvimos hablando sobre las armaduras espirituales. Y muchos se preguntarán, ¿pero qué tiene que ver eso con la guerra espiritual? Es que si vos no te preparás, no podés ir a la guerra, tiene que haber un entrenamiento. Así como el soldado, ¿no es cierto?, hace el servicio militar, se tiene que entrenar, tiene que, ¿no es cierto?, entrar dentro de lo que es el campo de la batalla. Primero lo hace en forma logística, luego entra en lo que es la batalla. Entonces, hay una preparación. Y en esa preparación, obviamente, muchos nos llevan en cuenta porque lo que piensan es que, bueno, para entrar a la guerra espiritual lo único que necesito es ganas de entrar y nada más. No, es así. No es así. En esta mañana quiero hablar sobre lo que es el dominio propio. Dominio propio. Y para eso vamos a agarrar 2 de Timoteo capítulo 1 versículo 7. Capítulo 1 versículo 7. Dice así la palabra de Dios. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Para contrarrestar los ataques del enemigo, de Satanás el diablo, obviamente tenemos que aprender lo que es, ¿no es cierto?, lo que es dominio propio. Dominio propio. Pero, ¿cómo aborda el tema de dominio propio la Biblia, la palabra de Dios? Porque yo puedo entender este versículo bíblico como que es el Espíritu Santo el que se encarga de eso y yo recibo dominio propio y se terminó el problema. No, es así. No es así. Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, por supuesto que no. El Espíritu Santo empieza a incitar nuestra vida de tal manera que nosotros hacemos cosas que antes no hacíamos, realizamos cosas que antes no realizábamos, enfrentamos cosas que antes no nos atrevíamos a enfrentar, porque no nos dio espíritu de cobardía. Pero es porque la incitación del Espíritu Santo, Él nos impulsa, ¿no es cierto?, a realizar tales cosas, y lo hacemos por la fe. ¿Por qué? Porque entendemos y comprendemos que cuando nosotros empezamos a incurrir en las cosas espirituales, la fe se va desarrollando y vamos a entrar cada día más en las cosas o en la esfera espiritual. De esta manera nosotros trasladamos el reino de Dios acá a la tierra. De hecho que si no hacemos eso, obviamente ni siquiera vamos a entrar a la batalla. Tenemos varios tipos de batallas. Está la batalla espiritual, está la batalla del día a día, está la batalla con nuestra carne. Todas esas cosas, ¿no es cierto?, implican una forma de ataque y defensa. Y esta es una de ellas. Tener dominio propio es una de las armas fundamentales de la palabra de Dios. Amén. Que nos enseña la palabra de Dios. Ahora, ¿qué significa dominio propio en términos bíblicos? En términos bíblicos significa dirigir tus pensamientos, tus acciones y palabras de tal manera que estén de acuerdo con el deseo de Dios para vos. ¿Escuchaste? Si esto es así, hay una conexión entre el cielo y la tierra. Yo sé que la conexión la hizo Jesús en la cruz. Pero escuche bien lo que le voy a decir porque no se lo voy a repetir 2 veces. De hecho que lo que hizo es precisamente bajar la misericordia de Dios a través de la cruz del Calvario, habiendo una sustitución de nuestros pecados. Él se los llevó en la cruz del Calvario, ahora nosotros tenemos que ir a la cruz. Pero, escuche bien lo que le voy a decir. De esta manera, nosotros aprendemos que cuando vamos a los pies del Señor se desarrolla la fe, pero automáticamente el Espíritu Santo va realizando obras en nuestro interior de tal manera que nosotros manifestamos el reino de Dios acá en la tierra. Entonces hay una conexión entre el cielo y la tierra. Y esa conexión se llama fe, a medida que nosotros vamos aprendiendo. Porque estos son temas que muy poco se tocan, pero cuando se aborda de otra manera. Vamos a abordarlo desde el punto de vista bíblico. Vamos a tratar de dilucidar lo que la palabra de Dios nos enseña. Quiero que entiendan eso, porque así de esta manera nosotros vamos a empezar
a caminar en lo correcto. Vamos a apreciar la palabra de Dios y la palabra de Dios se va a convertir en rema. Y nosotros vamos a tener lo suficiente como para que el día a día poder llevarlo adelante. Y que también tenemos que demostrar un comportamiento sano y equilibrado ante los ojos de los demás. Satanás aborrece las personas que se comportan en forma justa, en forma adecuada, con ética. Le aborrece, no quiere, lo odia. Porque una persona justa, vas a ver, no seas tonto, ¿por qué vas a ser tan justo? Es lo primero que piensan las personas influenciadas por el enemigo. No seas tonto, ¿para qué vas a ir tanto a la iglesia? ¿Para qué vas a orar? ¿Para qué vas a leer la Biblia? Si en total, mira, te estás perdiendo los mejores momentos. Yo quiero hacer un asadito hoy y quiero que vengas. Yo te invito, no traigas nada. Hasta eso utiliza el enemigo. Para sacarte, ¿no es cierto? Y acá no estoy hablando de legalismo, no estoy hablando de que, bueno, sí o sí tenés que ir a la iglesia. No. Acá estoy hablando de un principio que tiene que ver con la guerra espiritual. El enemigo empieza a influenciarte de tal manera que te va alejando a poco de la presencia de Dios, vos te vas enfriando y la fe, en vez de crecer, va a disminuir. Y no vas a poder caminar como antes caminabas. ¿Me estás entendiendo? Y esto es lo que pasa con muchos cristianos. Se quedaron por la mitad y no avanzaron más, porque no se atrevieron a avanzar, porque metieron la pata más de 250.000 veces y dijeron, no, ahora yo no voy a, no, porque hice muchas cosas malas, mejor, no es así. Porque cuando nosotros vamos a los pies del Señor y nos arrepentimos y dejamos nuestras cargas a los pies del Señor y sabemos que Él hubo una sustitución en la cruz y se llevó todas mis cargas, mis pecados, mis rebeliones antiguas. Lo que yo puedo hacer, yo ahora voy a negociar con el Señor. Sí, negociar con el Señor. ¿Sabe cómo lo negocio? Señor, yo sé, te quiero dar lo mejor para vos, pero te fallé y me arrepiento. ¿Sabe qué? Dios no desprecia un corazón constricto y humillado. Así dice la palabra de Dios, así dice mi Biblia viejita desactualizada. ¿Sí? Creo que sí. Entonces cuando vamos a los pies del Señor y nos arrepentimos, ahí ocurre algo tiene que ocurrir. Hay algo que se rompe, hay algo que se vuelve a restaurar. El Señor empieza a edificar algo nuevo, algo bueno. Y muchas veces te deja para que aprendas. Pero después de que aprendas, muchos caen de vuelta en lo mismo. Escuche, lo que es dominio propio. ¿Por qué lo necesito? Lo necesito porque no quiero caer en lo mismo que yo antes había caído. Lo necesito porque cuando vienen las guerras, las batallas, las luchas, cuando vienen aquellas cosas, ¿no es cierto?, que me vienen a incitar para sacarme del camino del Señor, yo me paro firme en forma radical para que eso no suceda. Necesito dominio propio. Una persona que no tiene dominio propio no puede dominar el miedo. Es como aquel que va a la guerra y cuando un soldado no tiene dominio propio, lo domina otras cosas, el miedo, temor. Todas otras cosas lo domina alrededor y se sale del propósito por el cual fue llamado. Lo llamaron con un propósito, que vaya a la guerra. ¿Escuchaste? Que vaya a la guerra. Y se sale de ese propósito. Y no solamente se hace daño a él, sino también a los compañeros. Porque es un fusil menos, con menos balas, para tirar al enemigo. Quiero que entiendan eso. Dominio propio necesitamos para ir a la guerra. Dominio propio necesitamos para salir adelante
en nuestra vida. Dominio propio necesitamos para tomar decisiones. Dominio propio necesitamos para enfrentar dificultades. Si no hay dominio propio, el enemigo siempre va a estar pisándonos la cabeza. Nunca vamos a estar ejerciendo autoridad. Autoridad no es gritar, autoridad no es patalear, autoridad no es hacer ademales como hacen muchos. No, autoridad es cuando vos sabés dónde estás pisando y estás firme y lo que vos estás viviendo lo estás proclamando. Eso es autoridad. Muy bien. Vayamos a 2 de Pedro, por favor. Acá, antes de llegar, quiero hablar un poquito de esto. Equilibrio. Ahí dice templanza, dominio propio. La templanza y el dominio propio es lo mismo. Pero hay un equilibrio en nuestra vida. Y en este equilibrio, nosotros aprendemos. No somos extremistas. Una persona extremista se inclinaría por alguno de los extremos, ¿sí? Por eso se llama extremista. O es demasiado fanático, o es demasiado libre, o tiene que haber un equilibrio. En la vida, si no hay un equilibrio, sería una vida anárquica, sería una vida sin gobierno, sería una vida sin justicia. ¿Me estás entendiendo? Todo tiene que tener un equilibrio. Dios nos puso un equilibrio. Ese equilibrio es lo que me mantiene en pie. Ese equilibrio es el que permite que yo no me caiga. Y tiene que ver con el dominio propio, porque el dominio propio mantiene el equilibrio entre el mundo espiritual y el mundo físico. Somos transmisores del mundo físico, es el mundo espiritual. Y para eso necesitamos un equilibrio. Y si no tenemos dominio propio, obviamente no va a haber equilibrio. Ahora sí. 2 de Pedro capítulo 1 versículos 5 al 6 dice así: vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad. Acá habla un poco de todo, pero en realidad tendría que poner el dominio propio primero, porque todo lo demás va vinculado al dominio propio. Pedro nos muestra un proceso que tiene que sufrir todo cristiano. Sí o sí. Sí o sí. En tu vida, como cristiano, vas a tener que pasar por distintos niveles. Vas a tener que incurrir en las cosas, ¿no es cierto?, que te llevan a ese mundo espiritual, y para eso necesitas madurez, para eso necesitas crecer la fe. De lo contrario, no vas a hacer nada, no vas a hacer nada. Entonces Pedro nos habla precisamente de ese proceso. Somos procesados en el momento que aceptamos a Cristo en nuestro corazón y permitimos que el Espíritu Santo obre en nuestra vida. No hay tal cosa de vivir de una manera desordenada y ordenarle a Dios que haga un milagro. ¿Te parece lógico eso? ¿Te parece correcto? Por supuesto que no, pero muchos hacen eso. Se creen que de repente, no, pero Dios es bueno, vamos a hablar igual, qué sé yo, qué sé cuánto, pero no. Momento, no es así la cosa. Este proceso es voluntario y consciente. Jamás el Señor te va a obligar a hacer algo que vos no quieras hacer, pero te dice las consecuencias de ese algo que vos no querés hacer. Y si haces tu propia voluntad, la Biblia, la palabra de Dios te advierte, te dice. Y muchas veces nosotros hacemos porque no sabemos. Y ahí está la responsabilidad de los predicadores, ahí está la responsabilidad de los maestros, ahí está la responsabilidad de los pastores, que ellos tienen que llevar
¿no es cierto?, a que las personas tomen una decisión. Yo no puedo tomar una decisión por vos, pero sí te puedo decir cómo es esto para que vos puedas entender y tomar una decisión y de esta manera crecer. Y no digo lo que a mí se me ocurre o de una predicación hecha, porque sería muy fácil. Esto lleva horas, días de preparación. Entonces, el mensaje te tiene que servir, el mensaje tiene que servir para que vos puedas tomar una decisión y ponerte cada vez más firme y desarrollar mejor la fe. ¿Ok? Si es que querés ser victorioso en tu vida. ¿Cuántos quieren ser victoriosos? Muy bien. Dominio propio. Es una cualidad que debemos tener todos los cristianos, y es una cualidad a la cual, ¿no es cierto?, nos fortalece para las luchas diarias. El enemigo de tu alma odia la persona que tiene dominio propio. La odia de corazón, pero la odia, y no, pero la recontra odia. Él no quiere que ninguno tenga dominio propio. Aún las personas que creen ser totalmente independientes están dependiendo de algo. De su trabajo, de su negocio. Y el mismo Satanás sabe ese principio y los maneja como él quiere. El dominio propio debe tener conocimiento, y el conocimiento de la palabra y la práctica. De lo contrario, esto no funciona. Y la práctica pone en marcha nuestra conciencia. Leemos, practicamos, vivimos, nuestra conciencia empieza a absorber lo que hemos aprendido. De esta manera expresamos a través de nuestra conciencia lo que somos en nuestro mundo interior. Es un carácter, es el carácter del cristiano. La identidad lleva un carácter. No hay identidad sin un carácter. El carácter es lo que te marca, el carácter es el sello. Por eso que se usaba la palabra carácter del griego, que significa sello. Sello. Y este sello te identificaba. Te identificaba. En el caso del cristiano te identifica por lo que sos. Por eso es que Jesús dijo, por los frutos lo conoceréis. No podemos usar otra palabra. Por el carácter lo conoceréis. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Es así. Muy bien. Y obviamente, cuando funciona nuestra conciencia, nos abstenemos de hacer lo malo. Pero hay un desarrollo. Vayamos. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos, a la verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Hay una gran diferencia. Lo que querías explicar Pablo era las luchas fuera de la voluntad de Dios, sin la aprobación de Dios, aunque sea una lucha legal, ¿no es cierto?, pero no se salen de la cobertura de Dios. Aquellas personas, si ganan algo, ¿no es cierto?, o tienen una victoria en alguna de las áreas, en este caso en el área de los deportes, va a ser algo que se va a destruir, que se va a corromper. Antiguamente se estilaba por una corona de laurel en la cabeza del ganador. Pero eso duraba un día, 2 a lo sumo. Luego se deshojaba, se rompía todo, no iba a servir para que nuestros nietos sepan que nosotros hemos ganado una carrera. No. Entonces era algo corruptible, que se podía corroer. Pero nosotros corremos en forma legítima. Y recibimos una corona incorruptible, que nos está esperando, de acuerdo
a lo que hayamos hecho. 26. Así que yo de esta manera corro no como la aventura, de esta manera peleo no como quien golpea al aire. No sé, en el boxeo cuando haces sombra, ¿no es cierto? Vos tenés que tirar golpes al aire y ves la sombra. Antiguamente se hacía así, hoy en día con un espejo. Y vos veías tus movimientos, veías todos tus movimientos, pero terminabas cansadísimo, porque una cosa es hacer impacto y otra cosa es golpear al aire. Cuando golpeas al aire, vos te cansás 2 veces más. 2 veces más. Porque no haces impacto y vas con toda tu fuerza, pero no haces impacto. Entonces trabaja, ¿no es cierto?, el cuerpo trabaja de manera que se cansa mucho más rápido. Es por eso que se hace, hasta el día de hoy se hace eso, para tener más resistencia y para saber el movimiento tuyo. Ahora, versículo 27, escuche, y eso es algo que nos enseña. No golpeamos como quien que se cansa de balde, sino que cuando hacemos algo para el Señor, lo hacemos sabiendo, ¿no es cierto?, de que va a suceder algo tiene que suceder, porque estamos bajo la cobertura de Dios, estamos bajo su voluntad, le pedimos al Espíritu Santo que nos ayude y que nos guíe hacia su voluntad, y entonces lo que vamos a expresar es eso. Entonces no queda de balde, por supuesto que no queda de balde, algo tiene que suceder, ¿me entendió? 27, sino que golpeo en mi cuerpo, y acá pone el ejemplo, sí, está lleno de ejemplos, Pablo está lleno de ejemplos, de símiles, ejemplos y todas esas cosas, y golpeo mi cuerpo y lo pongo al servicio, no sea que habiendo sido heraldo, mandado, una persona que un heraldo es aquel que se va a la plaza y se coloca, no sé si ustedes vieron en las películas, ¿no es cierto?, de los reyes y qué sé yo, una persona que se para en la puerta del castillo o en una plaza y empieza a hablar de los mandatos del rey, de lo que decidió el rey, ¿me entendió? Ese es un heraldo. No sea que sea, sino, a ver, lo voy a leer de vuelta, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo al servicio. No sea que, habiendo sido mandado por otro, yo mismo venga a ser descalificado. ¿Y cuántos son los que están bajo su propia voluntad, hacen las cosas bajo su propia voluntad, pensando que eso es fe y salen fracasados? No sea que siendo el heraldo del otro, sea yo, ¿no es cierto?, eliminado. ¿Me entendió? El dominio propio es una cuestión de conciencia que se obtiene a través de la práctica de la palabra y la comunión con el Espíritu Santo. Son dos cosas que sí o sí tiene que haber. El dominio propio, según la Biblia, es estar sujeto a los deseos de Dios. Tenemos un dominio propio que es innato, es natural, es de nosotros. Por ese motivo tiene que ver con el libre albedrío. Y no es que decidimos una cosa ahora y mañana me arrepiento y decido otra cosa. A veces mi dominio propio es fuerte y cuando decido algo lo mantengo hasta lo último, pero ese es mi dominio propio. Ahora, cuando está cotejado con la palabra de Dios, entonces hacemos las cosas conforme al deseo de Dios, pero no es para los demás, es para mi vida. Escucha, todo redunda en que yo voy a ser el beneficiario. Cuando predico la palabra de Dios y gano un alma, yo soy el beneficiario. Porque he desarrollado mejor fe, me he ejercitado en lo espiritual. Entonces, no solamente los demás, sino mi vida empieza a ser desarrollada. Como decía Miguel, hoy
invitaba a muchos a que puedan, ¿no es cierto?, no solamente conocer los dones, sino hacer algo para el Señor. Y eso te va a ayudar a desarrollar la fe. ¿Ok? Muy bien, un equipo, ¿no?, con el Espíritu Santo. O sea, la acción de trabajar en equipo con el Espíritu Santo. Jesús dijo lo siguiente. Juan capítulo 14, versículos 17 y 18 dice: el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y está en vosotros. No dejará huérfano, vendrá a vosotros. Tremendo. Entonces, el Espíritu Santo no reconoce el mundo, y cuando hablamos de mundo, ¿no es cierto?, hablamos de lo que gobierna este mundo, hablamos de los entes espirituales de maldad, hablamos de los demonios. Demonio, ya dijimos la vez pasada que demonio significa, ¿no es cierto?, espíritu malo. Esa es la traducción del griego al castellano. Entonces, obviamente, ¿no es cierto?, el mundo no le puede conocer porque está siendo juzgado por otros entes que no son de Dios, que son del mismo diablo. Amén. Eso no quiere decir que todas las personas están poseídas. No, no. No. Es porque el mundo está como está. Escúchame. ¿Quién te crees que está gobernando aquellos que son tratantes de blancas? ¿Sabes lo que es un tratante de blanca? Cuando anda por la calle, ¿no es cierto?, viene una camioneta, ¿no es cierto?, y es una nena de 12 o 13 años, pum, te llevan encima, te ponen arriba de la camioneta y te llevan a otro país. Y te venden como esclavo. Eso se llama tratante de blanca. Los que trafican drogas y los que trafican armas. Se llenan los bolsillos de plata corrupta. Y mismo los políticos son así. Siendo que vos ves en otras naciones, ¿sabes lo que hacen? Ahí, no me acuerdo en qué país de África, pero hay un país de África donde agarra el barro, lo mezclan con aceite, después lo cuecen en una olla y se lo dan de comer a las criaturas. ¿Para qué? ¿Sabes por qué? Porque pasan tanta hambre que tienen que aplacar el hambre de alguna manera. Entonces le dan eso de comer. Y decime, estos desgraciados que se llenan los bolsillos de dinero no hacen. Decime si no está gobernado por el enemigo del mundo. Decime. A mí me encanta lo que hace, lo voy a hacer público. A mí me encanta lo que hace el Dante Gebel. Porque él agarra todo lo que recauda de todos los lugares, de todos los rincones del mundo, ¿no es cierto?, más lo que está en la iglesia, y empieza a distribuir alimento a aquellos lugares. Y en aquellos lugares es la única iglesia que está llegando. Y lo critican. Dice que es un falso profeta, dice que esto, dice que lo otro. Mentiras del diablo. Por los frutos los conoceréis. Para mí es una persona intachable. Amén. Y lo digo públicamente. Cuando uno tiene dominio propio, no solamente mantiene el equilibrio en su vida, sino también mantiene el equilibrio en todo lo que rodea. Sabe cómo gobernar, sabe cómo hablar, sabe cómo dirigir, sabe cómo enfrentar las dificultades. Tiene equilibrio. Amén. Es fruto del Espíritu. Pero eso no quiere decir que yo no lo tenga que desarrollar, yo lo tenga que desarrollar. Que sea fruto del Espíritu es porque el Espíritu Santo me lleva a eso, me incita a tener dominio propio, pero no es algo mágico que viene del cielo, ¿no es cierto? Si el Espíritu Santo no me da dominio propio, entonces yo no voy a tener dominio propio. Y entonces nunca vas a tener dominio propio, porque es algo que vos tenés que desarrollar. Y en eso aprendemos a tener equilibrio con las personas, con nosotros mismos, en nuestro trabajo
Es por eso que Pablo, en la carta a los Romanos, dice que tenemos que estar bien con Dios y con los hombres. Estar bien con Dios y con los hombres no quiere decir que con Dios soy una cosa y con los hombres soy otra, porque hay algunos que tienen ese versículo bíblico como excusa. Con Dios soy santo, 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 3 veces santo. Y con el compañero soy el mejor en la farra, soy el mejor en la bebida, soy el mejor en todo lo malo. ¿Sí o no? ¿Sucede eso? Porque si me decís que no, yo entonces voy a pensar que sos de otro planeta. Sucede eso, ¿no? Entonces tenemos que aprender a tener dominio propio. Ok. Cada persona demuestra una debilidad y eso es normal. Una debilidad que tiene que ir trabajando, va trabajando, el Espíritu Santo, ¿no es cierto?, va trabajando a medida que vos le vas entregando esa debilidad y te vas ejercitando, porque no ves de un día para otro que vas a cambiar, sino que el Espíritu Santo de a poquito te va a ir cambiando, a medida que vos sos sincero con Él y sabés que eso está mal. Hay personas que tienen la debilidad de la ira, se airean enseguida, Rangel son. No le podés ni hablar cuando se levanta, como decía hoy mi hermano Miguel, se levanta con el pie izquierdo. Cuando se levanta con el pie izquierdo está con la cara de caballo, así larga, hasta por el piso. Hay algunos que son lujuriosos, siempre, no pueden, ¿no es cierto?, tener una amistad sincera con una mujer, vamos a decir la verdad, o con una hermana, pero una amistad. Siempre están pensando, la lujuria primero, escucha, pero son cosas que nosotros tenemos que entregar. Y son cosas que la naturaleza del hombre tiene, y no lo podemos negar. Y si lo negamos, ¿no es cierto?, entonces le hacemos mentiroso a Dios. Nuestra naturaleza tiene que ser transformada y nosotros tenemos que ser sinceros con el Espíritu Santo para que Él pueda, ¿no es cierto?, cambiar esa naturaleza. Y te va a quebrantar cuando hagas una cosa y sabes que tu carne te incita y vos te brillan los ojitos y tu cabeza a 200 kilómetros por hora, pero el Espíritu Santo te dice ¡no! Y vos te resististe en una pelea ahí entre el demonio que te está incitando, tu carne y los pensamientos que vos tenés. Algunos hoy van a pensar, qué difícil ser cristiano. No, no es difícil, para eso está el Espíritu Santo, depende de Él. La falta de sumisión, ni por decreto, hay personas que ni por decreto se dejan pastorear. No vienen al consultorio a consultar algo que te puedes enterar por tercero, por cuarto. Eso es falta de sumisión. También tiene que ver con la carne. Hay algunos que no cumplen con su promesa. La Biblia dice, por los dichos de tu boca serás atado. Lo vuelvo a repetir para que te quede bien en claro. Por los dichos de tu boca serás atado. Así que cuando tenés un compromiso, por favor, cumplilo. Cumplilo. De lo contrario, vas a tener pesares. Porque tiene que ver con las luchas espirituales, tiene que ver con la guerra espiritual. Y no sé por qué no me sale esto. ¿Y por qué no te sale eso? Porque vos sos un cabezón. Porque no estás entendiendo. Porque se te predicó 250.000 millones de veces, pero vos no entendés. ¿Por qué no entendés? Porque no hay perseguido que quieren ver. No me gusta. Entonces tenemos un evangelio a la carta. Te vas a un restaurante y decís, bueno, hoy quiero una ensaladita sin condimento, por favor. Que no me caiga pesado. Algo bien light quiero. Ese es el evangelio a la carta. Entonces, le dan lo que quieren. En esta iglesia no es así. Le damos lo que necesitan, no lo que quieren.
Y otros batallan con la pereza. Son muy perezosos. Le piden permiso a un pie para que el otro pie pueda avanzar. Estas son cosas que naturalmente tenemos. No las podemos negar. Tenemos que luchar. Y para eso necesitamos dominio propio. El dominio propio que dijimos mantiene el equilibrio, no solamente de nosotros, nuestro mundo interior, sino también lo que nos rodea. Y es fruto del Espíritu Santo, porque se lo permitimos. Permitimos al Espíritu Santo que nos acuse, acusa la conciencia, porque dice la palabra de Dios en Jeremías que el Espíritu Santo es martillo que golpea la piedra. Cuando nos sometemos al impulso del Espíritu Santo y le obedecemos, el Espíritu Santo pone dominio en hacer aquellas áreas que somos más flacos, con aquellas áreas que el enemigo sabe, ¿no es cierto?, que vos sos flaco y por eso te tienta. Nunca te va a tentar por el lado más fuerte, siempre te va a tentar por el lado más flaco, más débil. Ok. Segunda de Corintios 10:5. Derribando todo argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. El cristiano tiene que llevar cautivo su pensamiento a la obediencia a Cristo desde el momento que es tentado, del momento que el enemigo se pone, ¿no es cierto?, para desviarte, sacarte. Desde el momento que vos, por ejemplo, tenés una dificultad, ¿dónde vas a recurrir? ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a enfrentarlo con tu propia fuerza? No. Entonces tenés que llevar cautivo tu pensamiento a la obediencia a Cristo. ¿Entendieron eso? Ok. Entonces no necesito repetirlo de vuelta. El creyente necesita tener una mente cautiva a la obediencia a Cristo. Eso ya lo dijimos. Esta es una realidad que tenemos que ver, que tiene que ver con el dominio propio. Aunque algunos parecen que tienen mucho dominio propio, de todas maneras necesitamos a Dios para que Él nos controle de manera de mejorar nuestra vida. Y esto es en forma voluntaria. ¿Qué dijimos? En forma voluntaria. Nadie te obliga. Es por eso que muchos cristianos no cambian, porque no han tomado la decisión de seguir a Cristo de verdad, de seguir la pisada del Maestro, de absorber las enseñanzas, de permitir que el Espíritu Santo esté obrando de una manera tremenda. Entonces, la culpa no es del que predica, ni de Dios, ni de las circunstancias, sino de uno. Amén. Bueno, miremos un pasaje bíblico que habla precisamente de eso, por favor. Ahí está. Tito capítulo 1, versículo 8. Si no, hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo. No sé por qué pone dueño de sí mismo a lo último, tendría que ser lo primero. Si yo hubiera traducido, transliterado este versículo bíblico, lo pondría primero. Bien, pero obviamente que vayamos a esto. Bueno, dominio propio, ¿qué es? Bueno, ya dijimos lo que es. Dueño de sí mismo. El objetivo es tener una mente controlada. Ese es el objetivo. No dejarte de mover de esa posición ni por nada de lo que se te presente, sino que buscar la voluntad de Dios para poder, ¿no es cierto?, no tener mayores trabas en el futuro. Y ahí vienen las bendiciones de Dios. Es por eso que entendemos, Mateo capítulo 6, versículo 33, buscad el reino de Dios, buscad su justicia. Y esto es lo que, eso es lo que nos mantiene parados. Ahí es cuando nosotros entendemos que esto es dominio propio. No me dejo mover por nada. Busco el reino de Dios, busco su justicia y no busco las añadiduras primero. Dejo que Dios me bendiga. Él sabe lo que yo necesito. Así como yo estoy predicando y yo sé lo que vos necesitas, porque el Espíritu Santo, el que me está poniendo palabras en la boca, ¿no es cierto?, y no te doy lo que vos querés, sino lo que vos necesitas, así también Dios opera. ¿Ok? ¿Vamos bien? Uy, vamos a estar hasta las 12. Me miran de reojo. Bien, pero tenemos por lo menos una hora más.
Aleluya. Bueno, entonces dijimos, el objetivo es tener una mente controlada. De ahí viene la palabra dominio propio, dueño de sí mismo. Nefalio, el griego nefalio, mente sana. De lo contrario, estaríamos dando libertad a los demonios, o sea, derecho legal. ¿Se le puede dar derecho legal a los demonios? Claro que sí. Así como vos perdés la salvación. Los únicos que no creen en los derechos de Dios son los bautistas. Los bautistas, porque obviamente la salvación, una vez que vos aceptás a Cristo, ya sos salvo y nunca la vas a perder. Mentiras del diablo. ¿Y dónde queda el libre albedrío? El desarrollo de la fe. Vamos a predicar Biblia como corresponde. Entonces le dan, ¿no es cierto?, derecho al enemigo, y el enemigo hace lo que quiere de sus vidas. Total. ¿Pero qué dice la palabra de Dios? Como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. En otras palabras, el hombre que no tiene dominio de su espíritu o dominio propio es igual a una ciudad desprotegida. Es como que vos te venís a la iglesia y dejás tu casa todo abierto. Cuando vayas de vuelta, hay algunos que dicen, no, el Espíritu Santo me está guardando, por ese motivo a mí nadie me entra. Mentira del diablo, eso no es así. No es así. No es así. Si no tenés otro remedio, entonces encomendás al Señor ese. Pero si vos, por ejemplo, desprotegés tu casa, yo te aseguro que cuando vayas de vuelta no encontrás ni siquiera la tapa del guate. Y si no, hacelo. Vamos, hacelo. Dejá la puerta abierta, dejá la ventana y andate a otro lugar. Vamos a ver qué pasa. Acá yo no estoy hablando de incredulidad, ojo. Acá estoy hablando de ser buenos administradores, de tener dominio propio, de saber que tenemos un enemigo en común, de no descuidar nuestra vida espiritual, que eso significa santidad, jasquismo, santificación. Entonces, yo estoy hablando de eso. Y acá no tiene nada que ver con, yo le pedí al Señor que me mande. No quiero cualquiera, que quiero un querubín. Ahí. En la puerta quiero un querubín. Ahí. ¿Quién sos vos? Por favor. Bueno. Entonces, el primer y más importante escalón de la vida cristiana lo encontramos en Santiago, capítulo 3. El que leyó el capítulo 3 de Santiago sabe de lo que habla, ¿no es cierto? Bueno. Santiago, capítulo 3, versículo 6 dice, la lengua es fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo. Escuche, este es un símil. Eso no vayas a querer cortarte la lengua ahora. Bueno. E inflama la rueda de la creación. Y ella misma es inflamada ¿por dónde? ¿Por quién? Por el infierno. Muy bien. Ok. Que se entienda. Me gustaría que lean todo el capítulo para que puedan entender bien de qué se trata. Muy bien. La lengua es difícil de dominar. Pero es muy importante para el creyente que lo logre. Ahora, ¿de qué debo hablar? Hablar cosas que edifican. No voy a estar hablando de paredes, no voy a estar hablando de revoque, no voy a estar hablando de techo, no voy a estar hablando de cimientos. No. Cosas que edifican espiritualmente. Nuestro hablar tiene que ser para solucionar problemas. No buscar más problemas ni echar leña a fuego.
Tiene que ser para organizar trabajos. Cuando nosotros trabajamos en equipo. Por eso yo les digo a todos los obreros, por favor, hablen conmigo. Vamos a organizar el trabajo. Pero no, terminan hablando con fulano, ¿no es cierto? Y yo soy el último que se entera. Menos mal que tengo el Espíritu Santo que me dice qué es lo que está pasando. Muy bien. Tercero, para relacionarse en comunión. Qué lindo, te vas a la casa de un hermano y ¿de qué vas a hablar? Vos sabés que Abraham, o que Moisés. No. Habla de tu familia, de tus hijos, de los proyectos que tenés. Hay muchas cosas de qué hablar, menos chisme. ¿Ok? Cuarto, para orar a Dios. Para eso tenemos que usar la lengua. Amén. Proverbio, capítulo 15, versículo 2. La lengua de los sabios adorna la sabiduría. Ay, qué lindo versículo. Más la boca de los necios habla sandeces. Sandeces quiere decir tontería. Habla tontería. Este me gusta. Adorna la sabiduría. ¡Wow! ¡Qué lindo! Escuchar a una persona que entiende, una persona que, ¡wow! Me encanta. Yo me pongo a escuchar. Hay muchos predicadores que yo respeto mucho, que yo me siento y escucho. Porque sé de dónde Dios lo sacó y sé que el Espíritu Santo está obrando en ellos y lo hace con sabiduría. Debemos saber que ejercitar el dominio propio no solamente le agrada a Dios, sino también sirve como bendición. Y bendición a todos. La persona que tiene dominio propio, y estoy hablando de una comunión íntima con el Espíritu Santo, te aseguro que no solamente le sirve de bendición a él, sino también para otros. El dominio propio determina en nuestra vida cristiana, determina para poder glorificar a Dios. En todo momento, en lo que hagas, en lo que pensás, en los proyectos que tenés, vos glorificás a Dios. No, pero esto no le pertenece a Dios, esto le pertenece a fulano, no, este es mi trabajo, no. Glorificá a Dios en todo lo que hagas. Es por eso que el enemigo de nuestras almas odia a todos los cristianos que tienen dominio propio. Pero la Biblia dice, Salmos capítulo 91, versículo 7, un pasaje recontra conocido, caerán a tu lado 1000. Siempre habla en doble sentido, usando símil, comparaciones. La Biblia habla de eso. Caerán 1000, y está hablando, no solamente, está hablando de los efectos espirituales. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no te llegará. Ojo, no te va a afectar sobremanera, pero las luchas las vas a tener igual. David tenía la capacidad para enfrentar los gigantes, pero no tenía entrenamiento militar. Pero no tenía un espíritu de cobardía, sino tenía un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Y eso lo hacía ser más que victorioso. Esa es la comunión con Dios, quien nos debemos fortalecer. En Él está el poder. Por lo tanto, debemos acudir a Él. ¿A quién vamos a acudir? Cuando vemos sus maravillas, cuando vemos los milagros, nuestra fe crece, ¿no es cierto? Se agiganta. Acá yo no quiero ver que gente que caiga. Por favor. Si se quiere caer, que sea del Espíritu Santo, puro del Espíritu Santo, la unción del Espíritu Santo. Pero yo jamás empujé a nadie. Pero yo lo que quiero ver, gente que reciba. ¿Me escuchó? No solamente acá con la palabra, sino también en lo espiritual. Gente que reciba, pero gente que reciba de verdad. Yo no necesito gente que hace todo así, se mueve todo. ¡Qué ridículo! Es ridículo hasta para el Evangelio. Estamos ridiculizando a Jesucristo. ¿Acaso Jesucristo dijo a la iglesia, cuando digo,
Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos, y también les van a agarrar convulsiones. ¿Dijo eso? No dijo eso, ¿verdad? Y creen que eso es pueblo de Dios, y no es pueblo de Dios. Emociones. Colosenses, vamos. Nos fortalecemos, ¿dónde? Para lo cual también trabajo, luchando, según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Sabemos que tenemos debilidad porque somos imperfectos, flaquezas y todas esas cosas. Y por eso está el Espíritu Santo, para asistirnos, no para decirnos, vos sos perfecto, aceptaste a Cristo, vos sos perfecto, no tenés que hacer esto, no tenés que hacer lo otro. No, no, Él te dice, entregame aquello que te está haciendo mal. Y a medida que vas avanzando, Él te va corrigiendo. Ya estoy por terminar, ojo. Pero si acudimos y dependemos de Dios, Él nos fortalece. Dice la palabra de Dios, un pasaje muy conocido, pero es un pasaje que quiero compartir. Él da fuerza al cansado y multiplica la fuerza que no tiene ninguna. Dios nos fortalece. Y es una promesa, esto es una promesa. No es cualquier cosa. Pablo escribe que el dominio propio, también que se llama templanza, debe ser evidencia de una vida con propósito. Es por eso que pone a la carta a los Gálatas, en el capítulo 5, los dones del Espíritu Santo, con ese propósito. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. No hay ley porque obviamente proviene de Dios. Y lo que proviene de Dios no necesita ley. Así que cuando usted muera y se vaya a los cielos, no va a necesitar fe, ni tampoco ley. Porque es perfecto. Ahí opera el Espíritu Santo. Es obvio que es algo que tenemos que desarrollar nosotros, con ayuda del Espíritu Santo. En términos generales, el dominio propio es saber controlar nuestra mente. Sin embargo, la Biblia tiene que ver con la obra del Espíritu Santo. Mientras más le permitimos al Espíritu Santo que transforme nuestra vida, que nos acuse, porque tenés que permitir al Espíritu Santo que te acuse, más crecemos en el área de dominio propio. El dominio propio es parte de la guerra espiritual. Es parte del armamento que Dios te dio. ¿Ok? Es tu promesa, y yo te creo.